El viento recorría lentamente las montañas de Moría mientras el amanecer comenzaba a teñir de luz las piedras silenciosas del camino. No se escuchaban multitudes. No había ejércitos. No había celebración alguna. Solo el sonido pausado de unos pasos cansados avanzando entre la tierra seca y los árboles dispersos de la montaña. Delante caminaba un anciano. Sus manos sostenían el fuego y el cuchillo del sacrificio. Detrás de él avanzaban dos siervos a cierta distancia. Y junto a él caminaba un muchacho llevando sobre sus hombros la madera para el altar. Era Isaac. El hijo esperado durante décadas. El hijo que había llegado cuando toda esperanza humana parecía extinguida. El hijo nacido cuando el cuerpo de Abraham ya estaba envejecido y Sara había dejado atrás los años de fertilidad. El niño que no había sido fruto de la fuerza humana, sino de una promesa divina pronunciada mucho tiempo atrás bajo un cielo lleno de estrellas. Durante 3 días habían caminado hacia aquella montaña. 3 días de silencio. 3 días donde cada paso parecía más pesado que el anterior. Porque Abraham sabía algo que Isaac todavía no comprendía. Dios había pedido aquello que parecía imposible de pedir. El anciano levantó la vista hacia la cima mientras el viento agitaba suavemente sus vestiduras. El peso de los años estaba marcado en su rostro. Había atravesado desiertos, hambres, guerras, pérdidas y largas esperas. Había dejado atrás su tierra cuando Dios lo llamó a salir sin conocer el destino. Había esperado contra toda lógica el nacimiento de un hijo. Había visto la fidelidad de Dios sostenerlo una y otra vez. Pero nunca había enfrentado una prueba como esta. Las promesas de Dios parecían concentrarse completamente en Isaac. Y ahora, el mismo Dios que había dado aquella promesa estaba pidiendo el sacrificio del muchacho. La montaña permanecía en silencio. No había explicación. No había respuesta visible. Solo un mandato. El relato de Génesis describe aquel momento con una sobriedad que atraviesa los siglos. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Las palabras eran imposibles de separar del dolor que contenían. Porque Isaac no era solamente un hijo. Era la evidencia visible de que Dios cumplía sus promesas. Era la esperanza del futuro. Era el heredero del pacto. Y ahora Abraham avanzaba llevando en una mano el fuego, y en la otra aquello que podía destruir todo lo que había esperado durante una vida entera. A cierta distancia de la cima, Abraham se detuvo. Los siervos permanecieron atrás mientras él e Isaac continuaron solos el ascenso final. Entonces ocurrió una de las escenas más silenciosas y profundas de toda la historia bíblica. Isaac observó a su padre. Vio la madera. Vio el fuego. Vio el cuchillo. Pero faltaba algo. Entonces preguntó con sencillez, sin comprender todavía el peso de sus palabras. Padre mío. Y Abraham respondió. Heme aquí, mi hijo. Isaac dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. La pregunta quedó suspendida en el aire de la montaña. Era una pregunta simple. Pero atravesaba el corazón de Abraham como ninguna otra. Porque el anciano conocía la respuesta que todavía no podía pronunciar. Durante años había aprendido a confiar en Dios aun cuando no entendía completamente sus caminos. Había aprendido que las promesas divinas no dependen de la fuerza humana. Había aprendido que Dios permanece fiel incluso cuando el futuro parece incierto. Pero ahora la fe estaba siendo llevada hasta un límite que parecía imposible de soportar. ¿Cómo podía sobrevivir la promesa si Isaac moría? ¿Cómo podía el Dios que prometió una descendencia innumerable pedir ahora aquello mismo que había entregado milagrosamente? La montaña parecía guardar silencio ante aquellas preguntas.
Y muchas veces la vida humana también parece atravesar momentos semejantes. Momentos donde las promesas parecen entrar en conflicto con la realidad visible. Momentos donde el sufrimiento parece incomprensible. Momentos donde Dios guarda silencio mientras el corazón humano lucha entre el temor y la confianza. Quizás Abraham mismo no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo mientras continuaba caminando hacia el altar. Pero había algo que los años le habían enseñado. La fe verdadera no nace cuando todas las respuestas están claras. La fe comienza precisamente cuando el ser humano ya no puede sostenerse en sus propias certezas. La cima de Moría estaba cada vez más cerca. La leña fue colocada cuidadosamente sobre las piedras. El altar comenzó a levantarse bajo las manos temblorosas del anciano. Cada piedra parecía pesar más que la anterior. Cada movimiento acercaba el momento que ningún padre quisiera enfrentar jamás. El cielo permanecía en silencio. Isaac observaba. Y Abraham continuaba obedeciendo. Hasta que finalmente llegó el instante donde el cuchillo fue levantado sobre la promesa. Y justo antes de conocer el desenlace de aquella escena que marcaría para siempre la historia de la fe, debemos regresar muchos años atrás, a una tierra distante llamada Ur de los Caldeos, donde comenzó la historia de un hombre que aprendió a caminar no por vista, sino por fe. Mucho antes de que Abraham subiera una montaña dispuesto a entregar aquello que más amaba, su historia comenzó en un lugar completamente diferente. Lejos del silencio de Moría. Lejos de los altares levantados en Canaán. Lejos incluso del nombre por el cual sería recordado a través de generaciones. En aquellos días todavía era llamado Abraham. Y vivía en una de las regiones más desarrolladas del mundo antiguo. Ur de los Caldeos se levantaba en las tierras fértiles de Mesopotamia, cerca de los grandes ríos que daban vida a ciudades poderosas y civilizaciones antiguas. Era una sociedad marcada por el comercio, la arquitectura monumental y la organización urbana. Las caravanas atravesaban sus caminos llevando mercancías de lugares distantes. Los templos dominaban el horizonte de la ciudad. La vida seguía el ritmo de mercados, cultos religiosos y tradiciones transmitidas por generaciones. En aquel mundo antiguo, los dioses eran temidos, pero no conocidos de manera personal. Los hombres levantaban templos buscando protección, fertilidad o prosperidad. Las religiones de la época estaban llenas de rituales, sacrificios y temor espiritual. La humanidad intentaba acercarse a lo divino, pero permanecía distante del verdadero conocimiento de Dios. Fue en medio de ese escenario donde comenzó la historia de Abraham. La Biblia no presenta a Abraham como un rey poderoso ni como un conquistador famoso. No aparece inicialmente liderando ejércitos ni ocupando tronos. Su vida parecía relativamente estable dentro de la estructura familiar de su tiempo. Tenía posesiones, ganado, siervos y una posición respetable dentro de su clan. Humanamente hablando, todo indicaba que permanecería allí el resto de sus días, siguiendo el curso normal de la existencia. Pero Dios tenía un propósito mayor. Porque muchas veces la historia divina comienza precisamente cuando la vida humana parece ya definida. Con el paso del tiempo, sin embargo, existía un dolor silencioso que acompañaba la vida de Abraham y Sarai. Un sufrimiento que probablemente permanecía oculto detrás de la rutina diaria, pero que se hacía más pesado conforme los años avanzaban. No tenían hijos. Y en el mundo antiguo, la esterilidad no era simplemente una dificultad familiar. Era una herida profunda dentro de una sociedad donde la descendencia representaba continuidad, herencia, memoria y futuro. Tener hijos significaba preservar el nombre de la familia sobre la tierra. Significaba seguridad para la vejez y permanencia para las generaciones futuras. Pero Sarai permanecía estéril. El libro de Génesis presenta este detalle con una sencillez cargada de peso humano, mas Sarai era estéril y no tenía hijo, Génesis 11:30.
Esa breve frase resume años de espera. Años de preguntas silenciosas. Años viendo pasar el tiempo sin respuestas visibles. Y quizá muchas personas entienden ese tipo de dolor incluso hoy. El dolor de esperar algo que nunca llega. El cansancio de orar durante años sin comprender el silencio de Dios. La sensación de que el futuro parece cerrado mientras otros avanzan normalmente con sus vidas. La historia de Abraham comienza precisamente en medio de esa tensión humana. Porque antes de convertirse en el padre de una gran nación, él fue un hombre enfrentando limitaciones imposibles de resolver por sí mismo. Ante esta situación, la narrativa bíblica toma un rumbo inesperado. El Dios verdadero habló. Sin imágenes talladas. Sin rituales paganos. Sin templos construidos por hombres. El Señor llamó a Abraham de manera directa y personal. El libro de Génesis registra aquel momento que cambiaría no solo la vida de un hombre, sino el rumbo de toda la historia bíblica. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. El llamado era radical. Dios no le entregó un mapa. No explicó todos los detalles. No mostró el destino completo. Simplemente pidió que saliera. Que dejara atrás su tierra. Su seguridad. Su estabilidad. Su pasado conocido. Y esta es una de las primeras grandes verdades que aparecen en la vida de Abraham. La fe bíblica comienza antes de comprender el camino completo. Abraham debía caminar antes de ver. Debía obedecer antes de entender. Debía confiar antes de recibir explicaciones. Y precisamente allí comienza una de las luchas más profundas de la experiencia humana. Porque el corazón humano desea controlar el futuro. Desea garantías visibles. Desea saber cómo terminarán las cosas antes de dar el primer paso. Pero muchas veces Dios guía a sus siervos de otra manera. No eliminando completamente la incertidumbre, sino enseñándoles a caminar en medio de ella. Con el paso de los años, Abraham aprendería que la fe no significa ausencia de temor. Tampoco significa comprender siempre los caminos divinos. La fe significa continuar avanzando aun cuando las respuestas todavía no son visibles. Por eso la historia de Abraham continúa hablando tan profundamente al corazón humano. Porque refleja las mismas luchas que muchas personas enfrentan todavía hoy. El miedo al futuro. La incertidumbre frente a las pérdidas. La sensación de no entender completamente lo que Dios está haciendo. Las largas esperas. Las promesas que parecen demorarse demasiado. Y aún así, en medio de todas esas luchas, la historia de Abraham revela algo que atraviesa toda la narrativa bíblica. Dios continúa guiando la historia humana incluso cuando sus caminos parecen incomprensibles. Abraham todavía no podía imaginar hacia dónde lo conduciría aquel llamado. No sabía que atravesaría desiertos. No sabía que enfrentaría hambres, errores, pruebas y largas décadas de espera. No sabía que un día estaría sobre la montaña de Moría sosteniendo un cuchillo en sus manos mientras intentaba comprender los caminos de Dios. Todo eso todavía estaba por venir. Pero el viaje ya había comenzado. Y todo comenzó con un hombre dejando atrás las seguridades visibles para confiar únicamente en la palabra de Dios. El llamado de Dios había comenzado a mover la vida de Abraham de una manera irreversible. Lo que hasta entonces parecía estable empezó a quedar atrás lentamente, como una ciudad que desaparece en el horizonte mientras una caravana avanza hacia lo desconocido. Las calles de Ur, los templos elevados hacia los cielos de Mesopotamia, las costumbres familiares y la seguridad construida durante toda una vida comenzaban a formar parte del pasado. Y aún así, Abraham no conocía todavía el destino final de su viaje. La Escritura resume aquel momento con una sencillez que revela la profundidad de la obediencia que estaba naciendo en su corazón, y se fue Abraham,
como Jehová le dijo, Génesis 12:4. Esa frase parece breve, pero detrás de ella existía una ruptura profunda. Porque salir de Ur no significaba solamente cambiar de territorio. En el mundo antiguo, abandonar la tierra natal implicaba dejar atrás la protección familiar, las estructuras económicas, las tradiciones heredadas y todo aquello que otorgaba identidad y seguridad. Las familias vivían unidas alrededor de clanes y generaciones. El futuro dependía de permanecer dentro de aquel sistema. Apartarse de él era exponerse a incertidumbres reales. Y, sin embargo, Abraham partió. El libro de Hebreos describiría siglos después la esencia espiritual de aquel momento diciendo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Salió sin saber. Esa es una de las expresiones más profundas de toda la narrativa bíblica sobre la fe. Porque el corazón humano normalmente desea garantías antes de avanzar. Desea conocer el resultado antes de tomar decisiones difíciles. Desea señales visibles que eliminen toda incertidumbre. Pero Dios condujo a Abraham de otra manera. No le mostró el mapa completo. No reveló cada etapa del camino. No explicó todos los años de espera, pruebas y sufrimientos que vendrían después. Simplemente pidió confianza. Con el paso del tiempo, esa sería una de las lecciones centrales en la vida de Abraham. Dios raramente revela toda la jornada de una vez. Él guía paso a paso a quienes aprenden a depender de su palabra. La caravana avanzó hacia Harán junto a Taré, el padre de Abraham, y otros miembros de la familia. El trayecto atravesaba regiones marcadas por rutas comerciales, asentamientos nómadas y ciudades donde continuaba predominando la idolatría de Mesopotamia. Incluso Harán mantenía prácticas religiosas semejantes a las de Ur, especialmente el culto al dios lunar que dominaba aquella región. Ante esta situación, la salida física de Abraham también representaba un llamado espiritual. Dios estaba separándolo progresivamente de un mundo formado por ídolos y seguridades humanas para conducirlo hacia una relación basada únicamente en la confianza en Él. Pero el proceso no fue inmediato. Hubo pausas. Hubo esperas. Hubo momentos donde el camino parecía detenerse. Taré murió en Harán, y nuevamente Abraham quedó frente a una decisión que podía cambiar toda su existencia. Permanecer allí habría sido más fácil. Harán ofrecía cierta estabilidad. Después de tantos cambios, quizá parecía razonable construir nuevamente una vida tranquila en aquel lugar. Pero Dios no lo había llamado a quedarse a mitad del camino. Fue entonces cuando la voz divina volvió a conducirlo hacia adelante. La Escritura registra que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán rumbo a Canaán. Ya no era joven. Humanamente hablando, aquella no era la edad habitual para comenzar una nueva vida atravesando desiertos y regiones desconocidas. Sin embargo, muchas veces Dios inicia sus mayores propósitos precisamente cuando el ser humano cree que ciertas etapas ya quedaron atrás. Porque los planes de Dios no están limitados por las expectativas humanas. Abraham partió llevando consigo a Sarai, a Lot, sus posesiones y las personas que formaban parte de su casa. Las caravanas avanzaban lentamente por los caminos antiguos del creciente fértil. El polvo del desierto cubría los pies de hombres y animales mientras las jornadas se extendían bajo el sol intenso de aquellas tierras. Y mientras avanzaba, Abraham solo tenía una certeza: Dios había hablado. Nada más parecía seguro. No poseía la tierra hacia la cual caminaba. No tenía descendencia. No veía todavía el cumplimiento de las promesas. Solo poseía una palabra dada por Dios. Muchas veces la fe comienza exactamente allí. No cuando todas las circunstancias parecen favorables. No cuando el futuro está garantizado.
sino cuando el ser humano decide sostenerse únicamente sobre aquello que Dios ha dicho. Con el paso de la travesía, Canaán finalmente apareció delante de sus ojos. Aquella tierra no era un lugar vacío esperando recibirlo. Estaba habitada por pueblos establecidos, ciudades fortificadas y culturas profundamente alejadas del Dios verdadero. Génesis afirma con sobriedad, y el cananeo estaba entonces en la tierra, Génesis 12:6. La promesa parecía entrar inmediatamente en conflicto con la realidad visible. Dios había prometido una tierra, pero otros ya la habitaban. Dios había prometido descendencia, pero Sarai seguía siendo estéril. Nada parecía lógico. Nada parecía inmediato. Y aún así, Abraham continuó caminando. Fue en ese momento cuando Dios volvió a aparecerle. En Siquem, junto al encinar de Mor, el Señor reafirmó su promesa diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra», Génesis 12:7. Abraham respondió levantando un altar. No un palacio. No una ciudad. No una fortaleza. Un altar. Porque antes de poseer la tierra, Abraham debía aprender a adorar en medio de la incertidumbre. Aquellos altares levantados en Canaán se convertirían en señales silenciosas de una vida sostenida por la fe. Cada piedra colocada sobre otra representaba confianza en un Dios que todavía estaba formando el futuro delante de sus ojos. Y quizás allí comienza una de las transformaciones más profundas en la vida humana. Cuando el corazón deja de depender únicamente de lo visible y aprende lentamente a descansar en la fidelidad de Dios. Abraham todavía no comprendía completamente hasta dónde lo llevaría aquel llamado. No sabía cuánto tiempo tendría que esperar. No sabía cuántas veces el temor intentaría dominarlo. No sabía cuántas pruebas aún transformarían su vida. Pero algo ya había cambiado para siempre. El hombre que salió de Ur ya no estaba construyendo su vida sobre seguridades humanas. Ahora caminaba sostenido únicamente por una promesa divina. La tierra de Canaán se extendía delante de Abraham como un territorio lleno de contradicciones. Había dejado atrás Ur obedeciendo la voz de Dios. Había atravesado caminos largos, desiertos y regiones desconocidas sostenido únicamente por una promesa. Y ahora finalmente estaba allí, caminando por la tierra que el Señor le había mostrado. Pero la realidad visible parecía muy distinta de aquello que había sido prometido. Los cananeos habitaban aquellas regiones. Las ciudades ya existían. Los pueblos levantaban altares a dioses extraños. Las caravanas cruzaban los caminos comerciales del territorio. Abraham no llegó como dueño de la tierra, sino como extranjero. Vivía en tiendas, desplazándose lentamente junto a sus rebaños y siervos por una tierra que todavía no poseía. Y aún así, fue precisamente allí donde Dios reafirmó su palabra. En Siquem, junto al encinar de Mor, el Señor apareció nuevamente a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra», Génesis 12:7. Aquellas palabras contenían una promesa inmensa. Pero también contenían una dificultad imposible de ignorar. Abraham no tenía descendencia. Sarai continuaba siendo estéril. Con el paso del tiempo, aquella realidad debió hacerse cada vez más dolorosa. Porque una promesa relacionada con generaciones futuras parecía chocar constantemente contra el silencio de los años. Cada estación que pasaba sin hijos aumentaba la tensión entre la palabra de Dios y la experiencia visible de la vida cotidiana. La Biblia no intenta ocultar esa tensión humana. Y eso es precisamente lo que vuelve tan profunda la historia de Abraham. Porque la fe de Abraham no nació en medio de circunstancias fáciles. Nació en medio de imposibilidades visibles. Ante esta situación, Abraham respondió de una manera que comenzaría a definir toda su jornada espiritual. Levantó un altar. La Escritura dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, Génesis 12:7.
Aquellos altares se convertirían en marcas silenciosas de su peregrinaje. Abraham no construía ciudades ni palacios. Vivía como extranjero en tiendas, desplazándose de un lugar a otro junto a sus rebaños. Pero dondequiera que Dios reafirmaba su presencia, Abraham levantaba un altar. Era una forma de adoración. Pero también era una declaración de confianza. Cada altar afirmaba algo profundo, aunque todavía no veía el cumplimiento completo de la promesa, Abraham continuaba creyendo que Dios era fiel. Con el paso del tiempo, Abraham siguió avanzando por las regiones montañosas entre Betel y Ai. Allí nuevamente levantó un altar y llamó en el nombre de Jehová, Génesis 12:8. La tierra seguía siendo incierta. El futuro seguía abierto. Nada parecía resuelto. Pero Abraham continuaba adorando. Y muchas veces la verdadera fe se revela precisamente así. No solamente en grandes momentos extraordinarios, sino en la perseverancia silenciosa de quienes continúan confiando mientras esperan. Porque esperar puede convertirse en una de las pruebas más profundas del alma humana. Esperar cuando el tiempo avanza. Esperar cuando las circunstancias no cambian. Esperar cuando las respuestas parecen demorarse demasiado. Quizá Abraham y Sarai miraban las noches de Canaán preguntándose cómo podría cumplirse la promesa de Dios. Las estrellas cubrían el cielo de aquellas tierras antiguas mientras el silencio seguía rodeando su hogar. Y en medio de aquella espera prolongada, la edad continuaba avanzando sobre ambos. Pero Dios tenía un propósito mayor incluso en la demora. Porque muchas veces el Señor permite que las posibilidades humanas se debiliten para revelar que sus promesas no dependen de la fuerza del hombre. Abraham todavía no comprendía completamente eso. Todavía tendría que atravesar pruebas, errores y años de incertidumbre antes de entender la profundidad de la fidelidad divina. Sin embargo, algo ya comenzaba a formarse lentamente dentro de él. Una fe que aprendía a sostenerse no sobre resultados inmediatos, sino sobre el carácter de Dios. Y esa diferencia transformaría toda su vida. Porque existen momentos donde la promesa parece clara, pero el camino permanece oscuro. Momentos donde el ser humano no logra ver cómo Dios actuará. Momentos donde las circunstancias parecen negar aquello que el Señor prometió. La historia de Abraham habla profundamente a quienes atraviesan esas etapas de la vida. A quienes oran durante años sin comprender el silencio. A quienes luchan con el temor de que el tiempo haya pasado demasiado rápido. A quienes miran sus limitaciones y sienten que ciertas promesas parecen imposibles. La vida de Abraham revela que Dios no abandona su palabra aunque el cumplimiento parezca distante. Y precisamente allí comienza una de las preguntas más importantes de toda esta historia. ¿Puede una promesa divina sobrevivir al paso del tiempo? Esa pregunta empezaba a crecer lentamente en el corazón de Abraham mientras continuaba caminando como extranjero por una tierra prometida, sin hijos, sin herencia visible, y sostenido únicamente por la voz de Dios. La tierra que Dios había prometido comenzó a revelar rápidamente su dureza. Después de levantar altares en Canaán y caminar como extranjero entre pueblos desconocidos, Abraham enfrentó la primera gran crisis desde que había obedecido el llamado divino. La región comenzó a sufrir una severa hambruna. Los campos perdieron fertilidad. Los rebaños encontraban cada vez menos alimento. El agua comenzó a escasear en aquellas tierras donde la supervivencia dependía completamente de las lluvias estacionales y de la estabilidad de los pastos. El libro de Génesis resume aquel momento diciendo, hubo entonces hambre en la tierra, Génesis 12:10. Aquella frase sencilla escondía una amenaza real. Porque en el mundo antiguo una hambruna podía destruir familias enteras. No existían reservas organizadas ni sistemas capaces de sostener largas crisis alimentarias. Cuando la tierra dejaba de producir, la vida misma comenzaba a quedar en peligro.
Y quizá Abraham debió preguntarse silenciosamente algo que muchos seres humanos también se preguntan cuando atraviesan dificultades inesperadas. ¿Cómo podía existir hambre precisamente en la tierra hacia donde Dios lo había guiado? Había obedecido. Había dejado atrás su pasado. Había confiado en la promesa divina. Y aún así, las dificultades llegaron. Porque la fe nunca significó ausencia de pruebas. Muchas veces, el camino de la obediencia atraviesa temporadas donde las circunstancias parecen contradecir aquello que Dios prometió. Ante esta situación, Abraham tomó una decisión que parecía lógica desde el punto de vista humano. Descendió hacia Egipto. Desde tiempos antiguos, Egipto era visto como un refugio durante las crisis alimentarias del cercano Oriente. Gracias al río Nilo, las cosechas egipcias podían resistir periodos de sequía que devastaban otras regiones. Mientras Canaán sufría hambre, Egipto frecuentemente mantenía abastecimiento y estabilidad. Así, la caravana de Abraham volvió a ponerse en movimiento. Pero esta vez el viaje era diferente. Ya no se trataba solamente de caminar hacia una promesa. Ahora la necesidad y el temor comenzaban a ejercer presión sobre su corazón. Con el paso de la travesía hacia Egipto, otro temor empezó a dominar sus pensamientos. Sarai era hermosa. La Escritura afirma que Abraham dijo a Sarai: «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto», Génesis 12:11. En el contexto del antiguo Egipto, la llegada de extranjeros podía convertirse en una situación peligrosa, especialmente cuando había intereses políticos o deseos de apropiarse de mujeres consideradas hermosas dentro de la corte real. Abraham comenzó a temer que su propia vida estuviera en riesgo por causa de Sarai. Y fue en ese momento cuando la fragilidad humana comenzó a aparecer con claridad. El hombre que había dejado Ur confiando en Dios ahora estaba dominado por el miedo. Abraham pidió a Sarai que dijera que era su hermana para preservar su propia vida. La decisión revelaba algo profundamente humano. Incluso quienes caminan por fe continúan luchando contra el temor, la inseguridad y la tendencia de intentar protegerse por sus propios medios. La Biblia no oculta las debilidades de Abraham. Y precisamente allí existe una verdad espiritual profundamente consoladora. Porque Dios no construye su historia únicamente con personas perfectas. Él obra también a través de hombres y mujeres que luchan con dudas, miedos y decisiones equivocadas. Muchas veces el creyente imagina que la fe elimina automáticamente toda fragilidad humana. Pero la vida de Abraham muestra algo diferente. La fe madura no nace de una perfección instantánea. Se forma lentamente a través de procesos, pruebas y experiencias donde Dios continúa sosteniendo a sus hijos aún en medio de sus debilidades. Cuando Abraham y Sarai llegaron a Egipto, aquello que Abraham había temido comenzó a cumplirse. Los oficiales de Faraón vieron la belleza de Sarai y hablaron de ella dentro del palacio real. Finalmente, Sarai fue llevada a la casa de Faraón. Y por causa de ella, Abraham recibió bienes, ganado, siervos y provisiones. Pero Dios tenía un propósito mayor incluso en medio de aquella situación confusa y dolorosa. Porque la promesa divina no dependía únicamente de la fortaleza de Abraham. Dependía de la fidelidad de Dios. La Escritura afirma: «Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham», Génesis 12:17. El Señor intervino directamente para proteger aquello que estaba ligado a su pacto. Faraón finalmente comprendió que Sarai era esposa de Abraham y confrontó al patriarca por haber ocultado la verdad. Entonces ordenó que ambos abandonaran Egipto. La escena posee una carga silenciosa de humillación. Abraham salió de Egipto preservado por la misericordia divina, no por la perfección de sus decisiones. Y quizás allí comenzó una de las lecciones más profundas de toda su jornada espiritual. La fidelidad de Dios es mayor que la fragilidad humana.
Porque si las promesas divinas dependieran exclusivamente de la perfección del hombre, nadie permanecería firme. La historia de Abraham revela algo que atraviesa toda la Escritura: Dios permanece fiel incluso cuando sus siervos vacilan. Eso no significa que el temor no tenga consecuencias. Tampoco significa que la desobediencia sea irrelevante. Pero sí revela que la gracia divina continúa obrando aún en medio de la debilidad humana. Con el paso del tiempo, Abraham regresaría nuevamente hacia Canaán. Volvería a los lugares donde antes había levantado altares. Volvería a caminar sobre la tierra prometida. Pero ahora cargando una experiencia que transformaría profundamente su fe. Había aprendido que incluso los hombres llamados por Dios pueden sentirse dominados por el miedo. Y también había aprendido que el Señor continúa sosteniendo su propósito aun cuando el corazón humano tiembla en medio de la incertidumbre. Después de salir de Egipto, Abraham volvió lentamente hacia el sur de Canaán llevando consigo a Sarai, a Lot y todas sus posesiones. El hambre había quedado atrás, pero las experiencias vividas durante aquella crisis ya habían dejado marcas profundas en su corazón. La Escritura afirma que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, Génesis 13:2. Con el paso del tiempo, tanto Abraham como Lot habían acumulado grandes rebaños, siervos y tiendas. Las caravanas se hacían más extensas. Los animales necesitaban amplias zonas de pastoreo y acceso constante al agua. En una tierra donde los recursos eran limitados y compartidos entre pueblos nómadas, la convivencia comenzó a volverse cada vez más difícil. La tensión no surgió inmediatamente entre Abraham y Lot, sino entre sus pastores. Génesis relata que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, Génesis 13:7. Aquella disputa reflejaba algo profundamente humano. Cuando los recursos parecen insuficientes, fácilmente surgen divisiones, rivalidades y conflictos. Incluso dentro de familias cercanas. Incluso entre personas que han caminado juntas durante años. Y quizá Abraham entendió rápidamente el peligro que aquello representaba. Habían atravesado desiertos juntos. Habían dejado atrás Harán juntos. Habían sobrevivido a la crisis de Egipto juntos. Lot había acompañado a Abraham desde el inicio del llamado divino. Pero ahora la prosperidad comenzaba a amenazar la paz entre ellos. Ante esta situación, Abraham tomó una decisión que revelaba cuánto había comenzado a transformarse su manera de vivir. El patriarca pudo haber impuesto autoridad sobre Lot. Después de todo, era el mayor de la familia, el portador de la promesa divina y quien había guiado toda la travesía desde Mesopotamia. Culturalmente tenía el derecho de escoger primero las mejores tierras. Pero Abraham actuó de otra manera. La Escritura registra sus palabras con una serenidad notable: no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos, Génesis 13:8. Había algo más importante para Abraham que conservar ventajas materiales. La paz. La unidad. La confianza en que Dios seguiría sosteniéndolo aun si renunciaba a sus propios derechos. Entonces Abraham ofreció a Lot escoger primero la tierra donde deseaba habitar: si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda, Génesis 13:9. Aquella decisión contenía una profunda prueba de desprendimiento. Porque renunciar voluntariamente a aquello que parece más favorable exige una confianza que no depende solamente de cálculos humanos. Abraham estaba aprendiendo lentamente algo esencial: quien confía verdaderamente en Dios no necesita aferrarse desesperadamente al control del futuro. Fue entonces cuando Lot levantó sus ojos hacia el valle del Jordán. La región era extraordinariamente fértil. Génesis la describe como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, Génesis 13:10. Antes de la destrucción posterior de Sodoma y Gomorra, aquella área poseía abundante agua, vegetación y tierras productivas que resultaban extremadamente atractivas para pastores y ganaderos.
Humanamente hablando, parecía la mejor elección. Lot observó prosperidad. Observó abundancia. Observó seguridad material. Y escogió aquella región para sí mismo. La Escritura añade una frase breve, pero cargada de advertencia espiritual, y fue Lot poniendo sus tiendas hasta Sodoma, Génesis 13:12. Sodoma ya era conocida por su corrupción moral. Génesis afirma claramente, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, Génesis 13:13. Lot no eligió inicialmente la maldad de Sodoma. Eligió la fertilidad del valle. Eligió aquello que parecía más favorable a los ojos humanos. Pero poco a poco comenzó a acercarse a un ambiente espiritualmente peligroso. Y allí aparece uno de los grandes contrastes de este capítulo. Lot caminó guiado principalmente por lo visible. Abraham permaneció sostenido por la promesa. Muchas veces la vida presenta decisiones semejantes. Opciones que parecen mejores desde el punto de vista inmediato. Caminos que ofrecen seguridad aparente, prosperidad rápida o ventajas visibles. Pero la historia bíblica muestra que no todo aquello que parece favorable conduce necesariamente hacia la paz espiritual. Con el paso del tiempo, Abraham permaneció en Canaán mientras Lot descendió hacia las ciudades del valle. Y aunque aquella separación seguramente trajo dolor emocional, Dios tenía un propósito mayor incluso en esa pérdida silenciosa. Porque después de la partida de Lot, el Señor volvió a hablar a Abraham. Fue en ese momento cuando Dios le dijo, «Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Génesis 13, 14-15. Es notable el contraste. Lot había levantado sus ojos para escoger según la apariencia visible del valle. Ahora Dios pedía a Abraham que levantara sus ojos para contemplar la promesa divina. Una mirada estaba guiada por la vista humana. La otra, por la confianza en la palabra de Dios. Y quizá allí Abraham comenzó a comprender algo aún más profundo. La verdadera seguridad no depende de poseer inmediatamente las mejores circunstancias. Depende de caminar dentro del propósito de Dios. La Escritura continúa diciendo que el Señor prometió multiplicar la descendencia de Abraham como el polvo de la tierra, Génesis 13:16. Y nuevamente aquella promesa parecía imposible para un hombre anciano cuya esposa permanecía estéril. Pero Dios seguía afirmando su palabra. Aunque los años pasaran, aunque las circunstancias parecieran contradictorias, aunque el futuro todavía permaneciera oculto. Con el paso de los días, Abraham se trasladó hacia Hebrón, junto al encinar de Mamre. Y allí, una vez más, levantó un altar al Señor. Ese detalle vuelve a aparecer silenciosamente a lo largo de toda su vida. Abraham no construía monumentos para sí mismo. Construía lugares de adoración. Porque mientras otros buscaban establecerse mediante poder, riqueza o seguridad visible, Abraham estaba aprendiendo a vivir como peregrino sostenido únicamente por la fidelidad de Dios. Y muchas veces la fe madura precisamente así. A través de pérdidas que enseñan desprendimiento. A través de decisiones donde el corazón aprende lentamente a confiar más en Dios que en aquello que puede ver con sus propios ojos. La vida de Abraham continuaba avanzando entre promesas y silencios. Había dejado atrás Ur obedeciendo la voz de Dios. Había atravesado hambre, incertidumbre y conflictos familiares. Había aprendido que incluso la fe más sincera puede ser sacudida por el temor humano. Y aún así, las promesas seguían sin cumplirse completamente. La tierra todavía no le pertenecía. Y la descendencia prometida seguía sin llegar. Con el paso de los años, esa espera comenzó a pesar cada vez más sobre el corazón del patriarca. Las noches en Canaán debieron volverse especialmente silenciosas. Mientras las estrellas cubrían el cielo del desierto,
Abraham envejecía lentamente dentro de tiendas levantadas en una tierra que seguía habitando como extranjero. Y quizá el paso del tiempo era precisamente lo más difícil de soportar. Porque las promesas demoradas muchas veces producen preguntas que el alma no sabe cómo responder. Dios había prometido descendencia. Pero Sarai continuaba sin hijos. Dios había prometido herencia. Pero Abraham seguía caminando sin poseer la tierra. Ante esta situación, el corazón humano comenzó nuevamente a luchar entre la fe y la incertidumbre. Fue entonces cuando Dios volvió a hablar. Génesis 15 comienza con una escena profundamente íntima y solemne. La Escritura dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. No temas. Esa expresión aparece repetidamente a lo largo de toda la historia bíblica. Porque Dios conoce el peso que el miedo ejerce sobre el corazón humano. Abraham había aprendido a caminar por fe, pero todavía cargaba preguntas profundas dentro de sí. Y esta vez, la Escritura permite ver algo muy humano en su respuesta. Abraham dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Génesis 15:2. No era una rebelión contra Dios. Era el cansancio de un hombre que había esperado durante años. Era el dolor silencioso de alguien que veía avanzar la edad mientras la promesa parecía cada vez más distante. Abraham incluso mencionó a Eliezer de Damasco, un siervo de su casa, como posible heredero de todo aquello que Dios había prometido. Humanamente hablando, parecía la única solución razonable. Si no tenía hijos, otro tendría que recibir la herencia. Pero Dios tenía un propósito mayor. Y muchas veces el Señor permite que las posibilidades humanas lleguen a su límite para revelar que sus planes no dependen de la capacidad del hombre. Fue en ese momento cuando ocurrió una de las escenas más profundas y simbólicas de toda la vida de Abraham. La Escritura dice que Dios llevó a Abraham fuera de la tienda. Quizá la noche ya había cubierto completamente las montañas de Canaán. El silencio del desierto envolvía el campamento mientras el patriarca salía lentamente al exterior. Entonces el Señor le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. Abraham levantó los ojos. Sobre él se extendía un cielo imposible de medir. En las noches antiguas de Canaán, lejos de las luces de las ciudades modernas, las estrellas llenaban el firmamento con una claridad inmensa. Miles de puntos de luz cubrían el horizonte en todas direcciones. Y Dios estaba diciendo que así sería su descendencia. Para un anciano sin hijos, aquella promesa parecía completamente imposible. Pero precisamente allí ocurre uno de los momentos centrales de toda la Escritura. Génesis afirma: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Abraham creyó. No porque las circunstancias fueran favorables. No porque el cumplimiento pareciera cercano. No porque comprendiera cómo ocurriría. Creyó porque decidió confiar en el carácter de Dios aun cuando la realidad visible parecía contradecir la promesa. Y esa fe le fue contada por justicia. Aquella declaración se convertiría siglos después en uno de los fundamentos espirituales más importantes de toda la Biblia. Los profetas, y más adelante los escritos del Nuevo Testamento, volverían repetidamente a este momento para revelar una verdad profunda: la relación correcta con Dios no nace de los méritos humanos, sino de la confianza en Él. La historia de Abraham revela que la fe verdadera no consiste simplemente en aceptar ciertas ideas religiosas. Consiste en descansar el corazón sobre la fidelidad de Dios incluso cuando las respuestas todavía no son visibles. Muchas personas conocen esa lucha. El cansancio de esperar. La sensación de que el tiempo avanza demasiado rápido.
Las preguntas silenciosas que aparecen durante las noches difíciles. Y precisamente allí la historia de Abraham continúa trayendo esperanza. Porque Dios no rechazó a Abraham por expresar sus dudas y temores. Al contrario, se acercó aún más para confirmar su palabra. Fue entonces cuando el Señor estableció formalmente un pacto con él. La escena descrita en Génesis 15 posee un profundo significado dentro del contexto del antiguo cercano Oriente. Dios ordenó a Abraham preparar varios animales para una ceremonia solemne de pacto. Abraham cortó los animales y colocó las partes una frente a otra, formando un camino entre ellas. En los pactos antiguos, las partes involucradas pasaban entre los animales partidos como símbolo de un juramento irrevocable. Quien quebrantara el pacto asumía simbólicamente la misma destrucción representada por aquellos sacrificios. Pero algo extraordinario ocurrió aquella noche. La Escritura dice que un profundo sueño cayó sobre Abraham, y mientras la oscuridad cubría el lugar, aparecieron un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaron entre los animales partidos. Génesis 15:17. Aquella manifestación representaba la presencia misma de Dios. Y lo más impactante era esto: solamente Dios pasó entre las piezas del pacto. Abraham no caminó entre ellas. El Señor estaba mostrando que el cumplimiento final de la promesa descansaba sobre su propia fidelidad. Era un compromiso divino irrevocable. Un pacto sostenido no por la perfección humana, sino por la fidelidad de Dios. Ante esta escena solemne bajo el cielo estrellado de Canaán, Abraham quizá todavía no comprendía completamente todo lo que el Señor haría en las generaciones futuras. No sabía cuánto tendría aún que esperar. No sabía cuántas pruebas seguirían refinando su fe. Pero algo quedó grabado profundamente en su corazón aquella noche. Dios no estaba construyendo una relación basada en la capacidad humana de merecer sus promesas. Estaba formando un pacto basado en su propia fidelidad. Y esa verdad atravesaría toda la historia bíblica. Porque desde Abraham hasta las generaciones futuras, el Señor seguiría mostrando que la salvación, la justicia y las promesas divinas nacen de la gracia de Dios recibida por la fe. Las noches seguían pasando sobre las tiendas de Abraham y Sarai. El pacto había sido establecido. Dios había hablado bajo las estrellas de Canaán con una claridad que parecía definitiva. La promesa de una descendencia innumerable descansaba ahora sobre la fidelidad divina. Abraham había creído. Y aquella fe le había sido contada por justicia. Pero el tiempo continuaba avanzando. Y Sarai seguía sin hijos. Con el paso de los años, la espera comenzó a transformarse en una carga cada vez más difícil de soportar. La promesa seguía viva, pero la realidad cotidiana parecía contradecirla constantemente. Cada estación que pasaba recordaba el desgaste del cuerpo humano. Cada año hacía que la maternidad pareciera aún más imposible. La Escritura revela entonces uno de los momentos más profundamente humanos en toda la historia de Abraham. Sarai comenzó a buscar una solución. En el mundo antiguo, especialmente en las culturas del cercano Oriente, existían prácticas legales donde una esposa estéril podía entregar una sierva a su marido para obtener descendencia a través de ella. Aquella costumbre era conocida en diferentes regiones de Mesopotamia y estaba ligada a la preservación de la herencia familiar. Ante esta situación, Sarai dijo a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Génesis 16:2. La propuesta nacía de un corazón cansado de esperar. Y muchas veces la ansiedad humana actúa precisamente así. Cuando las promesas parecen demorarse demasiado, surge la tentación de intentar producir con nuestras propias fuerzas aquello que solamente Dios puede cumplir en su tiempo. Abraham escuchó la voz de Sarai. Y Agar, sierva egipcia de Sarai, fue entregada a Abraham. La Biblia presenta los hechos con sobriedad, sin adornos ni justificaciones.
No intenta ocultar las consecuencias dolorosas que surgirían después. Porque las Escrituras no romantizan las decisiones humanas impulsadas por la desesperación. Agar quedó embarazada. Y entonces comenzaron las tensiones dentro del hogar. Génesis dice que cuando Agar vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, Génesis 16:4. La relación entre ambas mujeres comenzó a deteriorarse profundamente. Aquello que había surgido como un intento humano de resolver la espera terminó generando heridas, resentimientos y sufrimiento. Sarai, herida emocionalmente, culpó a Abraham por la situación. Y Abraham respondió devolviendo a Agar a la autoridad de Sarai. Entonces la tensión se volvió aún más dolorosa. La Escritura afirma, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, Génesis 16:6. Agar escapó hacia el desierto. Y en ese momento la narrativa bíblica revela nuevamente algo extraordinario acerca del carácter de Dios. Porque mientras las tensiones humanas destruían la paz dentro de aquella familia, el Señor vio el sufrimiento de una mujer que parecía invisible para todos los demás. Agar era extranjera. Era sierva. Era vulnerable. Y ahora estaba sola en el desierto. Quizá muchas personas conocen esa sensación. La sensación de ser olvidadas. De cargar heridas que otros no comprenden. De sentirse solas en medio del sufrimiento. Pero Dios tenía un propósito mayor incluso en medio de aquella situación dolorosa. La Escritura dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, Génesis 16:7. Es uno de los momentos más conmovedores de toda esta historia. Porque Dios no solamente seguía cuidando su pacto con Abraham. También veía el dolor de Agar. El Señor le habló en medio del desierto, le prometió descendencia y le anunció el nacimiento de su hijo, que sería llamado Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, Génesis 16:11. El nombre mismo del niño se convertiría en un recordatorio de que Dios escucha el sufrimiento humano. Y entonces ocurre algo profundamente significativo. Agar llamó al Señor El Roi, que significa, tú eres Dios que ve, Génesis 16:13. En medio del abandono, ella descubrió una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios ve. Ve a quienes sufren en silencio. Ve a quienes se sienten rechazados. Ve a quienes atraviesan desiertos emocionales y espirituales. La historia de Agar revela que el Señor no ignora el dolor humano, incluso cuando ese dolor surge en medio de decisiones equivocadas y conflictos familiares. Con el paso del tiempo, Agar regresó, e Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Y quizá por un tiempo pareció que aquella era finalmente la solución esperada. Pero la historia demostraría algo importante. Ismael no era el hijo de la promesa. Porque las promesas de Dios no podían ser producidas simplemente por iniciativa humana. Y esta etapa de la vida de Abraham dejó lecciones profundas que atravesarían generaciones. La ansiedad puede llevar al ser humano a adelantarse al tiempo de Dios. El miedo al silencio divino puede empujar a tomar decisiones apresuradas. Y muchas veces los intentos humanos de controlar el futuro terminan produciendo heridas difíciles de sanar. Sin embargo, incluso allí, la misericordia de Dios continuaba obrando. Porque el Señor no abandonó a Abraham. No abandonó a Sarai. Y tampoco abandonó a Agar ni a Ismael. La historia seguía avanzando. Y Dios continuaba conduciendo todo hacia el cumplimiento de su promesa verdadera, aun en medio de las fragilidades y errores humanos. Los años continuaban avanzando sobre la vida de Abraham y Sarai. Las tiendas seguían levantadas entre las encinas de Canaán. Los rebaños crecían. Las estaciones cambiaban una tras otra. Ismael ya corría entre el campamento como hijo de Abraham. Y, sin embargo, la promesa original de Dios todavía no se había cumplido de la manera anunciada.
Porque el Señor había hablado de una descendencia nacida específicamente a través de Sarai. Pero Sarai seguía esperando. Con el paso del tiempo, el cuerpo humano comenzaba a hacer aún más evidente lo imposible de aquella promesa. Abraham había alcanzado 99 años. Sarai se acercaba a los 90. Humanamente hablando, toda posibilidad natural de tener hijos había quedado atrás hacía mucho tiempo. Y fue precisamente en ese escenario donde Dios volvió a manifestarse. La Escritura relata, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». Génesis 17:1. La presentación divina posee una profundidad inmensa. Yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai. El Dios cuya capacidad no está limitada por las imposibilidades humanas. El Dios que continúa obrando incluso cuando el hombre ya no encuentra salida. Ante esta revelación, Abraham cayó sobre su rostro. Y nuevamente el Señor reafirmó su pacto, prometiendo multiplicar su descendencia y hacerlo padre de muchas naciones. Pero esta vez ocurrió algo que marcaría profundamente toda la historia bíblica. Dios cambió su nombre. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. El cambio de nombre no era un detalle menor dentro del mundo antiguo. En las culturas del cercano Oriente, recibir un nuevo nombre representaba transformación de identidad, propósito y destino. El nombre Abraham podía entenderse como padre exaltado, mientras Abraham pasaba a significar padre de multitudes. Y existe algo profundamente significativo en aquel momento. Porque Dios le dio a Abraham un nombre ligado a una promesa que todavía parecía imposible. Todavía no tenía el hijo prometido. Todavía no veía la multitud anunciada. Pero Dios ya hablaba de su futuro como una realidad establecida. Muchas veces el Señor obra así en las Escrituras. No define a sus siervos solamente por lo que son en el presente, sino por aquello que su fidelidad hará de ellos en el futuro. Y aquella transformación también alcanzó a Sarai. Dios dijo, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Génesis 17:15. Sara. Princesa. Madre de naciones. La mujer que durante tantos años había cargado silenciosamente el dolor de la esterilidad ahora era incluida explícitamente dentro del pacto divino. Dios no estaba ignorando su sufrimiento ni olvidando su espera. Fue entonces cuando el Señor declaró algo que parecía completamente fuera de toda lógica humana. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Génesis 17:16. La reacción de Abraham revela nuevamente la mezcla compleja de fe, asombro y humanidad presente en su corazón. La Escritura dice que cayó sobre su rostro y se rió, diciendo en su interior, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Génesis 17:17. No era una risa de burla contra Dios. Era el impacto de una promesa que superaba completamente toda lógica humana. Porque existen momentos donde las promesas divinas parecen tan imposibles que el corazón humano apenas puede comprenderlas. Y quizá muchas personas conocen esa sensación. Cuando las circunstancias parecen cerradas. Cuando el tiempo parece haberse agotado. Cuando el futuro parece humanamente irreversible. Pero la historia de Abraham continúa mostrando que Dios no está limitado por aquello que limita al hombre. Ante esta situación, Abraham mencionó a Ismael delante de Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis 17:18. Era comprensible. Ismael ya estaba allí. Era visible. Era real. Había crecido dentro del hogar de Abraham. Pero Dios respondió con claridad, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Génesis 17:19. Isaac.
El nombre significa risa. Y aquel nombre se convertiría en un recordatorio permanente de cómo Dios transforma la incredulidad humana en asombro delante de su fidelidad. Fue entonces cuando el Señor estableció también la circuncisión como señal visible del pacto. Todos los varones de la casa de Abraham debían ser circuncidados como símbolo de pertenencia al convenio establecido por Dios. Aquella marca física funcionaría como recordatorio permanente de que el pueblo del pacto pertenecía al Señor. Y una vez más, la respuesta de Abraham revela la profundidad creciente de su obediencia. La Escritura afirma que Abraham obedeció en aquel mismo día, Génesis 17:23. No comprendía todavía todos los detalles. No veía aún el cumplimiento. Pero continuaba caminando en obediencia. Con el paso del tiempo, la promesa parecía volverse más imposible precisamente antes de cumplirse. Y muchas veces Dios permite que las circunstancias humanas lleguen a ese punto. No para destruir la esperanza, sino para revelar que el cumplimiento final depende completamente de Él. Porque cuando Isaac naciera, quedaría claro que aquella vida no había surgido de la fuerza humana, ni de la capacidad natural, ni de estrategias humanas apresuradas. Sería el resultado de la fidelidad divina. La historia de Abraham estaba entrando lentamente en una etapa donde Dios comenzaría a mostrar algo aún más profundo sobre su carácter. El Señor no solamente hace promesas. Él tiene poder para cumplirlas aun cuando toda lógica humana parece agotada. Y precisamente allí, cuando la esperanza parecía humanamente imposible, la historia comenzaba a acercarse al momento donde la fidelidad de Dios sería vista de manera visible sobre la vida de Abraham y Sara. La promesa de Dios estaba cada vez más cerca de cumplirse. Abraham y Sara ya cargaban sobre sus cuerpos el peso de los años, pero el Señor continuaba afirmando su palabra. La esperanza parecía imposible desde la lógica humana, y aún así Dios seguía guiando cada acontecimiento hacia el cumplimiento de su pacto. Fue en ese periodo cuando ocurrió uno de los episodios más solemnes y profundos de toda la vida de Abraham. La escena comienza junto a los encinares de Mamre, en Hebrón. El calor del día cubría las tierras de Canaán mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda. Entonces vio a 3 hombres acercándose. La Escritura relata que Abraham corrió a recibirlos y los invitó a descansar, lavar sus pies y compartir alimento bajo la sombra de los árboles, Génesis 18, 1-8. Aquella hospitalidad reflejaba una costumbre profundamente importante en el mundo antiguo. En las culturas del cercano Oriente, recibir y proteger al extranjero era considerado un deber sagrado. Pero aquellos visitantes no eran simples viajeros. En medio de la conversación, el Señor reafirmó nuevamente la promesa acerca de Sara. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, Génesis 18:10. Sara escuchaba desde la entrada de la tienda. Y entonces ocurrió algo profundamente humano. Ella se rió. No era una risa de desprecio hacia Dios, sino el reflejo de una esperanza que parecía demasiado distante después de tantos años de sufrimiento. El cuerpo envejecido, el largo tiempo de esterilidad y las décadas de espera hacían que aquella promesa pareciera completamente fuera de toda lógica. Pero Dios respondió con una pregunta que atraviesa toda la historia bíblica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Aquella pregunta permanecería resonando mucho más allá de la vida de Abraham. Porque toca una de las luchas más profundas del corazón humano. El momento donde las circunstancias parecen cerrar toda posibilidad. El momento donde la razón humana declara imposible aquello que Dios todavía puede realizar. Con el paso de la conversación, la escena comenzó a cambiar lentamente de tono. Los visitantes se levantaron para dirigirse hacia Sodoma. Y entonces la Escritura permite contemplar algo extraordinario acerca de la relación entre Dios y Abraham. El Señor declaró, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
Génesis 18:17. Dios estaba conduciendo a Abraham hacia una comprensión más profunda de su justicia, su santidad y su misericordia. Sodoma y Gomorra se habían convertido en símbolos de corrupción moral dentro de la región. Génesis ya había advertido anteriormente que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, Génesis 13:13. La violencia, la injusticia y la perversión habían contaminado profundamente aquellas ciudades. Diversos textos bíblicos posteriores también relacionarían a Sodoma con arrogancia, opresión y desprecio por la justicia. Pero ahora el juicio divino estaba acercándose. Y Abraham comprendió inmediatamente algo que hizo estremecer su corazón. Lot vivía allí. El sobrino que había escogido el valle fértil del Jordán ahora habitaba en medio de una ciudad marcada por corrupción creciente. Ante esta situación, Abraham hizo algo que revela la transformación espiritual que Dios estaba produciendo dentro de él. Intercedió. La escena de Génesis 18 posee una profundidad extraordinaria. Abraham se acercó reverentemente delante de Dios y comenzó a preguntar: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:23. No era arrogancia. No era rebeldía. Era la súplica de un hombre que había aprendido a confiar en el carácter justo y misericordioso de Dios. Entonces comenzó aquella conversación solemne donde Abraham preguntó si la ciudad sería preservada por causa de 50 justos. Y luego 45. 40. 30. 20. 10. Cada vez Abraham hablaba con humildad profunda: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Génesis 18:27. Aquella escena revela algo profundamente importante sobre la fe. La verdadera fe no vuelve indiferente el corazón humano. Al contrario, produce compasión, intercesión y sensibilidad delante del sufrimiento ajeno. Abraham estaba aprendiendo que caminar con Dios también significa preocuparse por otros. Y al mismo tiempo, estaba siendo confrontado con otra verdad difícil de aceptar: Dios es perfectamente justo en sus juicios. Muchas personas luchan profundamente con esa realidad. Porque el juicio divino siempre produce preguntas dolorosas. ¿Por qué Dios permite ciertas consecuencias? ¿Por qué el pecado destruye tanto? ¿Por qué existen momentos donde la corrupción humana alcanza niveles tan profundos? La historia de Sodoma revela que la maldad persistente no permanece ignorada delante de Dios. La corrupción moral, la violencia y el desprecio por la justicia producen consecuencias reales dentro de la historia humana. Y aún así, incluso en medio del juicio, la misericordia divina seguía presente. Los ángeles llegaron a Sodoma y fueron recibidos por Lot. La tensión de aquella noche creció rápidamente cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa exigiendo violentamente que los extranjeros fueran entregados. La narrativa revela el nivel de degradación moral que dominaba la ciudad. Entonces los mensajeros divinos apresuraron a Lot y a su familia a abandonar el lugar. Y llegó el momento del juicio. La Escritura describe aquella escena con una solemnidad aterradora. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. Las ciudades del valle fueron destruidas. El humo subió sobre la tierra como el humo de un horno. Génesis 19:28. Y a la distancia, Abraham observó aquella escena. Quizá permaneció en silencio contemplando el humo elevándose sobre el horizonte mientras intentaba comprender la gravedad de todo lo ocurrido. Porque la destrucción de Sodoma no era una historia de satisfacción humana delante del juicio. Era una advertencia solemne acerca de las consecuencias del pecado persistente y del alejamiento continuo de Dios. Y aún en medio de aquel juicio, la misericordia divina volvió a hacerse visible. La Escritura afirma: y aconteció que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Génesis 19:29.
Dios escuchó la intercesión de Abraham. Lot fue preservado. Y Abraham aprendió algo aún más profundo acerca del carácter de Dios. El Señor es absolutamente justo, pero también es misericordioso. Sus juicios no nacen de arbitrariedad ni crueldad, sino de su santidad perfecta frente a la corrupción humana. Y muchas veces la fe madura precisamente allí. Cuando el corazón aprende a confiar en la rectitud de Dios incluso en los momentos donde sus caminos parecen difíciles de comprender. Después del juicio sobre Sodoma y Gomorra, el silencio volvió a extenderse sobre las tierras de Canaán. Abraham había contemplado el humo elevándose sobre el valle donde una vez prosperaron ciudades llenas de riqueza y corrupción. Había visto la justicia de Dios actuar con solemnidad. Y aún así, en medio de aquellos acontecimientos, la promesa seguía avanzando silenciosamente hacia su cumplimiento. Los años habían seguido pasando. Abraham ya era anciano. Sara también. Y humanamente hablando, nada parecía indicar que todavía pudieran convertirse en padres. Pero Dios nunca había olvidado su palabra. La Escritura introduce este momento con una declaración llena de esperanza. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Génesis 21:1. Aquella frase resume décadas enteras de espera. Décadas de preguntas. Décadas de silencios. Décadas donde la promesa parecía imposible. Pero el Señor hizo exactamente lo que había prometido. Sara concibió. Y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21:2. No ocurrió antes. No ocurrió después. Ocurrió en el tiempo determinado por Dios. Y muchas veces esa es una de las lecciones más difíciles para el corazón humano. Porque el hombre desea resultados inmediatos. Desea comprender los tiempos divinos según su propia lógica. Pero la historia de Abraham muestra que Dios obra dentro de un propósito perfecto aun cuando el camino parece demasiado largo. Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90. La maternidad ya no era posible desde la perspectiva humana. Y precisamente allí el nacimiento de Isaac se convirtió en una evidencia visible de que la promesa dependía completamente de Dios y no de la capacidad humana. El niño recibió el nombre que el Señor había establecido desde antes de su nacimiento. Isaac. Risa. Aquel nombre cargaba consigo toda la historia de incredulidad, asombro y esperanza que había acompañado la vida de Abraham y Sara. Abraham había reído al escuchar la promesa. Sara también había reído dentro de la tienda cuando oyó que tendría un hijo en su vejez. Pero ahora la risa ya no nacía de la imposibilidad humana. Nacía del asombro delante de la fidelidad de Dios. Sara misma expresó aquella transformación con palabras profundamente conmovedoras. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Génesis 21:6. La risa de Sara había cambiado. Antes era la reacción de un corazón cansado por los años de imposibilidad. Ahora era la alegría de quien había visto a Dios cumplir aquello que parecía humanamente irreversible. Y quizá muchas personas conocen la diferencia entre esas dos risas. La risa nacida de la incredulidad. Y la risa que surge cuando Dios transforma el dolor prolongado en testimonio de su fidelidad. Con el paso del tiempo, Isaac comenzó a crecer dentro del campamento de Abraham. La tienda que durante tantos años había conocido solamente silencio ahora escuchaba el sonido de un niño. Sara, que antes había cargado la vergüenza de la esterilidad, ahora sostenía en sus brazos al hijo de la promesa. Y cada día de la vida de Isaac recordaba algo profundamente importante. Dios había permanecido fiel. No porque Abraham y Sara nunca hubieran dudado. No porque siempre hubieran tomado decisiones perfectas. Sino porque el Señor sostiene sus promesas por su propia fidelidad.
Pero aún en medio de aquella alegría, las consecuencias de decisiones pasadas todavía permanecían dentro del hogar. Ismael también había crecido. Y la tensión entre ambos hijos comenzó a hacerse visible. La escritura relata que durante la celebración del destete de Isaac, Sara observó a Ismael burlándose del niño, Génesis 21:9. Aquello reabrió heridas antiguas dentro de la familia. El conflicto que había comenzado años antes con la decisión apresurada de entregar a Agar a Abraham ahora mostraba nuevamente sus consecuencias dolorosas. Sara pidió entonces que Agar e Ismael fueran despedidos. Y esta vez la situación resultó profundamente dolorosa para Abraham. Porque Ismael también era su hijo. Génesis dice que aquello pareció grave en gran manera a Abraham, Génesis 21:11. La escena revela nuevamente la complejidad humana presente en esta historia. Las decisiones impulsadas por la ansiedad muchas veces dejan consecuencias difíciles incluso después de que Dios cumple sus promesas. Pero Dios tenía un propósito mayor aún en medio de aquel dolor. El Señor habló a Abraham y le dijo que no temiera respecto al muchacho y a Agar, porque también haría de Ismael una gran nación, Génesis 21:13. Y una vez más aparece la misericordia de Dios. Porque aunque Ismael no era el hijo del pacto prometido, el Señor no abandonó ni al muchacho ni a su madre. Abraham despidió a Agar e Ismael con provisiones, y ambos partieron hacia el desierto de Berseba. Allí nuevamente la necesidad y el sufrimiento los alcanzaron. El agua se terminó. Agar, desesperada, colocó al muchacho debajo de un arbusto y se alejó para no verlo morir. Pero el Dios que había visto anteriormente el sufrimiento de Agar en el desierto volvió a intervenir. La Escritura dice, y oyó Dios la voz del muchacho, Génesis 21:17. El Señor abrió los ojos de Agar para mostrarle un pozo de agua y preservó la vida de Ismael. La historia continúa mostrando algo profundamente consolador. Dios permanece fiel incluso en medio de las consecuencias dolorosas de las decisiones humanas. La llegada de Isaac no significó que todos los conflictos desaparecieran inmediatamente. Pero sí confirmó algo definitivo. La promesa verdadera nunca dependió de la fuerza humana. Nunca dependió de estrategias apresuradas. Nunca dependió de la capacidad natural de Abraham y Sara. Dependía únicamente de la fidelidad de Dios. Y ahora, mientras Isaac crecía dentro de las tiendas de Abraham, el patriarca comenzaba a contemplar con sus propios ojos aquello que durante décadas solamente había existido como promesa. El hijo esperado finalmente había llegado. Pero la mayor prueba de fe de Abraham todavía estaba por venir. El nacimiento de Isaac había llenado de alegría las tiendas de Abraham. Después de décadas de espera, el hijo de la promesa finalmente corría por los caminos del campamento. Cada sonrisa del muchacho recordaba que Dios había sido fiel. Cada día de su crecimiento confirmaba que nada es imposible para el Señor. Isaac no era solamente un hijo amado. Era la evidencia visible de la promesa divina. Era el cumplimiento esperado durante toda una vida. Y quizá precisamente por eso la prueba que vendría después sería tan profunda. La Escritura introduce este episodio con palabras solemnes. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Génesis 22:1. No era un acto de crueldad. No era un capricho divino. Era una prueba. Porque a lo largo de toda la historia bíblica, las pruebas revelan aquello sobre lo cual verdaderamente descansa el corazón humano. Y esta sería la prueba más difícil de toda la vida de Abraham. Entonces Dios habló. Abraham. Y él respondió, heme aquí. La voz del Señor continuó diciendo. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, Génesis 22:2. Cada palabra parecía aumentar el peso del mandato. Tu hijo. Tu único.
¿A quién amas? Dios estaba señalando exactamente aquello que ocupaba el lugar más profundo en el corazón de Abraham. Isaac era el hijo esperado durante décadas. El heredero del pacto. La promesa visible de un futuro innumerable. Y ahora el Señor pedía aquello que parecía incomprensible. Porque todo parecía entrar en contradicción. ¿Cómo podría cumplirse la promesa si Isaac moría? ¿Cómo podría surgir una gran descendencia si el hijo prometido era ofrecido en sacrificio? La Escritura no registra largos discursos ni explicaciones emocionales de Abraham. Simplemente dice: y Abraham se levantó muy de mañana, Génesis 22:3. Aquella obediencia silenciosa posee una profundidad difícil de medir. Porque muchas veces la verdadera fe no se manifiesta en palabras grandiosas, sino en la decisión dolorosa de continuar obedeciendo aun cuando el corazón no comprende completamente los caminos de Dios. Abraham preparó el asno, tomó consigo a 2 siervos y a Isaac, cortó la leña para el holocausto y comenzó el viaje hacia Moría. Con el paso de los días, el silencio debió volverse cada vez más pesado. 3 días caminaron hacia aquella montaña. 3 días donde Abraham cargó dentro de sí un conflicto imposible de expresar. La narrativa bíblica permite sentir lentamente la tensión de aquel trayecto. Isaac caminaba junto a su padre sin conocer todavía el propósito completo del viaje. El muchacho confiaba en Abraham. Y Abraham continuaba avanzando sostenido únicamente por su confianza en Dios. La tierra de Moría estaba formada por regiones montañosas que más adelante quedarían profundamente ligadas a la historia de Jerusalén y del templo levantado siglos después. Pero en aquel momento todavía era simplemente el lugar señalado por Dios. El lugar donde la fe de Abraham sería llevada hasta el límite. Al tercer día, Abraham vio el monte a la distancia. Entonces dejó a los siervos atrás y dijo: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22:5. Aquellas palabras revelan algo profundo acerca de la fe que comenzaba a sostener el corazón de Abraham. El patriarca todavía no entendía cómo actuaría Dios. Pero confiaba en que el Señor seguiría siendo fiel a su promesa. Siglos más tarde, el libro de Hebreos revelaría que Abraham creyó que Dios era poderoso incluso para levantar a Isaac de entre los muertos, Hebreos 11:19. Era una fe que iba más allá de la lógica visible. Isaac tomó la leña sobre sus hombros. Abraham llevó el fuego y el cuchillo. Y ambos comenzaron a subir juntos la montaña. La escena posee una solemnidad profundamente conmovedora. Padre e hijo avanzando en silencio hacia el lugar del sacrificio. Entonces Isaac habló: Padre mío. Y Abraham respondió: heme aquí, mi hijo. Isaac preguntó: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. La pregunta atravesó el silencio de la montaña. Y Abraham respondió con una de las declaraciones más profundas de toda su vida: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Aquella respuesta contenía mucho más que una frase de consuelo. Era la expresión de un corazón que había aprendido durante años a descansar en la fidelidad de Dios incluso cuando el camino parecía incomprensible. Con el paso de la subida, finalmente llegaron al lugar señalado. Abraham construyó el altar piedra por piedra. Ordenó la leña. Y entonces ocurrió el momento más difícil de toda la narrativa. La Escritura dice que ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. El texto bíblico no describe resistencia del muchacho. Isaac ya tenía edad suficiente para comprender lo que estaba ocurriendo. Y aún así permanece junto a su padre sobre el monte del sacrificio. El silencio debió ser absoluto. El viento recorriendo la montaña. El altar levantado. La leña preparada. La promesa sobre el altar.
Y Abraham extendió su mano tomando el cuchillo. Fue el instante donde todo parecía contradecir completamente las promesas divinas. Pero Dios tenía un propósito mayor. Porque precisamente allí la fe de Abraham alcanzó su expresión más profunda. No una fe basada en emociones pasajeras. No una fe sostenida solamente cuando todo parece favorable, sino una confianza absoluta en el carácter de Dios incluso cuando no existe explicación visible. Y justo en el instante extremo, la voz del cielo interrumpió el silencio. Abraham, Abraham. Él respondió nuevamente. Heme aquí. Entonces el ángel de Jehová dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. El sacrificio fue detenido. Isaac fue preservado. Y entonces Abraham levantó sus ojos. Allí, atrapado entre los matorrales por sus cuernos, había un carnero. Dios había provisto el sacrificio. Abraham tomó el animal y lo ofreció en lugar de su hijo. Y llamó a aquel lugar, Jehová proveerá, Génesis 22:14. Sobre aquella montaña, Abraham aprendió algo que marcaría para siempre toda la historia de la fe. Dios no abandona a quienes confían en Él. Incluso cuando el camino parece incomprensible. Incluso cuando el silencio pesa sobre el corazón humano. Incluso cuando las promesas parecen entrar en conflicto con las circunstancias visibles. Y aquel episodio también comenzaba a señalar hacia algo mucho mayor que la propia vida de Abraham. Porque siglos después, otra vez un hijo subiría una montaña llevando madera sobre sus hombros. Otra vez habría un padre entregando aquello más amado. Y otra vez el plan redentor de Dios se manifestaría para traer salvación a la humanidad. Moría no fue solamente el lugar donde la fe de Abraham fue probada. Fue también una sombra anticipada de la fidelidad definitiva de Dios hacia el mundo. El viento seguía recorriendo silenciosamente las montañas de Moría mientras Abraham descendía junto a Isaac. El altar había quedado atrás. El carnero ofrecido en sacrificio permanecía como testimonio de la provisión divina. Y el corazón del patriarca ya no era el mismo. Porque después de tantos años caminando con Dios, Abraham había aprendido algo que transformaría para siempre toda la historia bíblica. La fe verdadera no consiste en controlar el futuro, sino en confiar en la fidelidad de Dios incluso cuando el camino parece incomprensible. La vida de Abraham nunca fue perfecta. Y precisamente allí reside una de las verdades más profundas de esta historia. La Escritura no presenta a Abraham como un hombre sin debilidades. Lo muestra atravesando miedo, incertidumbre, errores y largas esperas. Lo vemos descendiendo a Egipto dominado por el temor. Lo vemos intentando adelantar las promesas divinas mediante Agar. Lo vemos luchando silenciosamente con el peso de los años mientras la promesa parecía demorarse demasiado. Y aún así, Dios permaneció fiel. Porque la historia de Abraham no es principalmente la historia de la fuerza humana. Es la historia de la fidelidad divina sosteniendo a un hombre imperfecto. Con el paso del tiempo, las generaciones futuras mirarían hacia Abraham no solamente como patriarca de una nación, sino como ejemplo de una verdad espiritual mucho mayor. El apóstol Pablo escribiría siglos después. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, Romanos 4:3. Aquella declaración conecta toda la vida de Abraham con el corazón mismo del mensaje bíblico. Abraham no fue declarado justo delante de Dios por una vida sin errores. No fue justificado por méritos humanos. No fue aceptado por obras perfectas. Fue justificado por la fe. Por confiar en Dios aun cuando las circunstancias parecían imposibles. Por continuar caminando cuando todavía no veía el cumplimiento completo de la promesa. Y eso transforma completamente la manera de comprender la relación entre Dios y el ser humano.
Porque si la aceptación delante de Dios dependiera de la perfección humana, nadie podría permanecer firme. La vida de Abraham demuestra que el fundamento verdadero siempre ha sido la gracia divina recibida por la fe. Romanos 4 afirma también: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Romanos 4:16. Esa verdad atraviesa toda la historia bíblica. Desde las tiendas de Abraham en Canaán hasta las generaciones posteriores, Dios continúa mostrando que sus promesas descansan sobre su propia fidelidad. Y quizá por eso la historia de Abraham sigue hablando tan profundamente al corazón humano. Porque muchas personas conocen el peso de la espera. Conocen el dolor de las pérdidas. Conocen el miedo al futuro. Conocen las noches donde el silencio parece más fuerte que las respuestas. Muchas personas también saben lo que significa luchar con dudas, cometer errores y preguntarse si todavía existe esperanza después de las propias debilidades. Y precisamente allí la vida de Abraham continúa trayendo consuelo. Porque Dios no abandonó a Abraham en sus momentos de fragilidad. No lo rechazó cuando el temor dominó sus decisiones. No canceló su promesa cuando Abraham intentó resolver las cosas mediante esfuerzos humanos. El Señor continuó guiándolo pacientemente a lo largo de toda su jornada. La historia revela un Dios paciente, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que permanece fiel incluso cuando el ser humano vacila. Con el paso de los años, Abraham comprendió lentamente que la fe no consiste en ausencia total de preguntas o luchas internas. La fe consiste en continuar descansando sobre el carácter de Dios aun cuando las respuestas todavía no son visibles. Por eso Romanos describe a Abraham como aquel que contra toda esperanza, creyó en esperanza, Romanos 4:18. Creyó cuando la lógica humana decía que era demasiado tarde. Creyó cuando el cuerpo envejecido parecía negar la posibilidad de vida. Creyó cuando el hijo de la promesa fue colocado sobre el altar en Moría. Y en cada etapa de esa historia, Dios demostró que continúa obrando más allá de aquello que el ser humano puede ver o controlar. Esa es también la esperanza que permanece para quienes hoy atraviesan sus propias incertidumbres. Porque el mismo Dios que condujo la vida de Abraham continúa guiando la historia humana. Continúa viendo el sufrimiento silencioso. Continúa sosteniendo a quienes se sienten débiles. Continúa obrando aun cuando las circunstancias parecen cerradas. Y muchas veces, como ocurrió con Abraham, el Señor sigue formando la fe precisamente en los periodos donde el camino parece más difícil de comprender. La historia de Abraham comenzó con un hombre dejando atrás las seguridades visibles de Ur. Y terminó revelando algo eterno. El justo vive por la fe. No por controlar el futuro. No por confiar en sus propias fuerzas. Sino por descansar en la fidelidad de Dios. Y quizá esa sea una de las mayores invitaciones que deja esta historia sagrada. Aprender que incluso en medio de las esperas, las pruebas y las incertidumbres de la vida, Dios continúa siendo digno de confianza. Porque aquel que sostuvo a Abraham a través de desiertos, silencios y montañas sigue guiando también hoy a quienes deciden caminar por fe. Si deseas continuar profundizando en las historias bíblicas y comprender más profundamente cómo Dios conduce su plan redentor a lo largo de las Escrituras, puedes encontrar un material especial disponible en la descripción de este video, preparado para acompañarte en esta jornada de fe, esperanza y conocimiento de la palabra de Dios.